La luna se había quedado a dormir en el ventanal, como un espectador imperturbable, cuando Alejandro Garza cerró la puerta del despacho tras de sí. Venía de un viaje de negocios que prolongó su ausencia más de lo esperado. El trajín de acuerdos y la voz monocorde de socios habían dejado su casa en silencio, aquella mansión que siempre le parecía demasiado ordenada, demasiado perfecta. Subió las escaleras con el paso medido de quien conoce cada tabla del piso. La penumbra le devolvía la misma cuidadosa geometría, cuadros alineados, alfombras que amortiguaban el mundo. Entró a la suite principal sin encender la luz. El aire olía a sutil perfume doméstico, a una mezcla indefinible de lino limpio y algo de tierra, un aroma que no pertenecía a su rutina. Fue entonces cuando la vio, una figura pequeña, recogida en medio de sus sábanas de seda. La almohada, ligeramente hundida, sostenía una cabeza que no era la suya, una trenza suelta sobre el hombro, un mechón rebelde en la frente. La luna trazaba un contorno pálido sobre la piel de aquella joven, y por un instante Alejandro pensó que la casa se había equivocado de sueño. La sorpresa duró un segundo exacto. No hubo ira inmediata, ni acusación. El primer impulso fue solo humano. La observó con la paciencia con la que uno observa un vaso que se ha caído, pero aún no se ha roto del todo. No había rastro de violencia en la escena. La cama parecía ocupada por la calma de alguien que había cedido al cansancio sin ruidos. Alejandro detuvo el paso en la alfombra. Notó por primera vez que la joven llevaba ropa sencilla, limpia, de quien viste por necesidad y no por moda. Sus manos, cruzadas sobre el vientre, sostenían un libro ya cerrado. Un libro. Ese detalle, más que cualquier otra cosa, lo desarmó. A los pies de la cama, sobre la mesita, una nota con su nombre escrito en la caligrafía firme de doña Elena. Llegó esta tarde. Dormía. Le pedí que descansara. Mañana hablamos. Doña Elena, la ama de llaves que había sido la administradora silenciosa de aquella casa durante más de 20 años, había tomado la costumbre de resolver pequeños incendios sin pedir permiso. Alejandro se acercó al papel con la mezcla de incomodidad y curiosidad que provoca lo inesperado. No gritó, no llamó a nadie. Esa noche la mansión era un territorio que le pertenecía por derecho, y sin embargo, había algo en la escena que lo invitaba a ceder. Se quedó allí, de pie en la penumbra, observando cómo la respiración de la joven marcaba un ritmo tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió dueño absoluto de sus dominios, se sintió testigo. Por la mañana, con la luz clara colándose por las cortinas, la despertó el aroma del café. No fue un gesto grandilocuente. Alejandro no tenía paciencia para dramatismos. Bajó a la cocina. Doña Elena lo miró de reojo, como quien vigila que un jarrón no se caiga. ¿Quién es?, preguntó, con la misma voz que usaba para saldar cuentas. Sofía Romero, respondió doña Elena. Viene de Villa Esperanza. Dijo que necesitaba trabajo y un techo por unos días. Alejandro volvió hacia la suite con 2 tazas de café en la mano. Encontró a Sofía sentada en el borde de la cama, aún con la piel enrojecida por el sueño. Sus ojos se abrieron despacio, confundidos ante la amplitud del cuarto, ante la altura de los techos, ante el silencio que parecía exigirle una etiqueta. Se tensó un segundo, como quien advierte que ha invadido un territorio sin permiso. Luego, con la natural dignidad del que siempre ha tenido que pedir limosna de palabras, bajó la mirada. «Buenas», saludó él, con una voz templada que no pedía explicaciones. Ella murmuró un saludo en respuesta, y por un instante sus manos se buscaron la manga. La ropa le quedaba un poco grande, como si hubiera viajado con lo esencial. Doña Elena permaneció un segundo en la puerta, expectante, y luego cerró suavemente para dejarles privacidad. Alejandro dejó la taza sobre la mesa de noche, y sin discursos, dejó la segunda taza junto a la suya. «Has pasado la noche aquí», dijo él, sin asomo de reprensión. «No era mi intención», empezó ella, con una voz que traía el polvo de caminos, y la honestidad de quien no sabe fingir. «Fue un día largo. Me dormí mientras leía». Alejandro notó el libro entre sus manos. Un ejemplar de cuentos, encuadernación sencilla. Lo tomó sin pensar en que quizás violaba su intimidad, y leyó la contraportada con más interés que curiosidad. «¿Viniste sola?», preguntó entonces. «Sí», contestó Sofía. «Vengo de Villa Esperanza. Mi madre, ella me ayuda con lo que puede, pero siempre ha sobrado mes y faltado escuela. Necesitaba trabajos por temporadas. Doña Elena me dijo ayer que aquí había posibilidad». La exposición de sus manos mientras hablaba del pueblo contrastaba con la quietud de sus palabras. Alejandro escuchó, porque algo en su voz no imploraba,
sino explicaba, con una cierta raíz de orgullo. No era la historia de alguien que buscaba compasión. Era la historia de alguien que aceptaba su lugar sin dejar de soñar. Esa mañana no hubo interrogatorios ni dramatismos. Alejandro la invitó a desayunar en la cocina común, donde el personal se reunía con familiaridad. Las mesas largas y el humo del pan tostado le llevaron a un mundo que había olvidado, voces que se entrelazaban sin protocolos, risas que no tenían que medir la estatura social. Marta, siempre la primera en el rumor, la miró con esa mezcla de asombro y desconfianza que se guarda para las novedades en las casas grandes. Pero doña Elena interrumpió. Trabaja desde hoy, ayudante general. Lo acordamos. Marta, que sabía que los acuerdos de doña Elena no se discutían, dejó pasar el comentario con un gesto de labios. El desayuno transcurrió con algo de torpeza, pero sin aspereza. Sofía contó fragmentos de su vida, los amaneceres en corrales rurales, el olor del pan horneado por su madre, doña Carmen, una mujer que aprendió a bordar para vender y a rezar por la mesa llena. Alejandro escuchó sin juzgar, regalándole la atención que reserva a quienes no le deben nada. Miraba sus manos, robustas a pesar de su juventud, y algo en ese detalle, en la manera en que se tocaba el cabello con naturalidad, le habló de reto sin reclamar. Antes de que la conversación pudiera volverse demasiado íntima, Alejandro se permitió una licencia. Preguntó por el libro. Sofía lo sostuvo con cuidado. Me lo trajo mi hermano cuando se fue a la ciudad. Dios sabe cuántas noches me salvó de cerrar los ojos sin compañía. Él asintió, y sin pensarlo demasiado, le ofreció algo que para él era corriente y para ella sonaba a franqueza: acceso a la biblioteca de la casa. No como un favor efímero, sino como un gesto que abría puertas. Los libros, dijo, podían enseñarle a decir las cosas de forma distinta. Ella aceptó con gratitud, y una declaración que parecía venir de un territorio más ancho que el agradecimiento. Me gusta aprender. En ese instante, y antes de que el silencio definiera una frontera incómoda, apareció el primer CTA inevitable en la vida de estas historias más largas. Si te gustan estas historias, suscríbete y cuéntanos de qué ciudad nos miras. Fue un susurro narrativo, un puente a quienes están del otro lado de la historia, pero combinado con el tono íntimo de la escena. Así quedó efectiva la invitación y la intimidad siguió intacta. Los días siguientes se tejieron en pequeñas costuras. Sofía aprendía a moverse en la casa con la discreción de quien no quiere estorbar. Alejandro, por su parte, observaba más de lo que hablaba. A veces la encontraba leyendo sentada en un rincón de la biblioteca y veía cómo sus dedos pasaban las hojas como si intentaran retener algo preciado. Le llamó la atención su rigor, subrayaba pasajes, anotaba palabras en los márgenes. No era la curiosidad frívola de los que se abren puertas por capricho, era la de quien construye escalones hacia una vida distinta. En una de esas tardes, Alejandro le dejó un libro sobre la mesita de su habitación, una novela sobre viajes y decisiones pequeñas que cambian destinos. Era un gesto sin fanfarrias. Cuando ella lo encontró, leyó la dedicatoria en la primera página y sintió un calor distinto. Para Sofía, que sabe que los pequeños mapas también llevan a grandes ciudades. No había firma, solo una caligrafía que no pertenecía a doña Elena ni a Marta. Fue suficiente. Los murmullos entre el personal llegaron en la puntualidad con la que se propagan las miradas en los pasillos. Marta, con su costumbre de servir rumor como quien pasa el pan, comentaba entre vasos. ¿Vieron que el señor dejó un libro en la habitación de la nueva? ¿Y por qué la trajo doña Elena en pleno día? Esto huele a... Hubo días en que la casa pareció más fría, en que miradas se demoraron y conversaciones se cortaron. Y hubo, también, pequeños gestos de ayuda. Ricardo, el vicepresidente de la empresa familiar, organizó que Sofía tomara un curso nocturno de administración sencilla. No porque él creyera en los cuentos de hadas, sino porque reconocía en la joven una disciplina que podría beneficiarse de orden y herramientas. Alejandro no hizo anuncios ni proclamaciones. Todo lo que hizo fue abrir puertas. Le pidió a Ricardo que revisara algunos archivos y mencionó, casi sin pensarlo, que cualquier persona que demostrara interés debía tener acceso a formación. Cuando la secretaria trajo la agenda para la visita de la próxima semana, Alejandro anotó con el bolígrafo como quien traza un plan sobre el mapa. Capacitación. Biblioteca. Horas libres. No era más que un nombre en la lista, pero en la práctica implicaba darle a Sofía recursos que en otros tiempos le hubieran sido negados. Ellos, sin embargo, no se precipitaron hacia la intimidad.
La relación inicial fue un intercambio de pequeños favores y silencios que hablaban más que las palabras. Alejandro le ofrecía protección y ella le ofrecía compañía en la forma más básica, verdad sin adornos. Hubo noches en que se encontraban en el jardín revisando papeles, bajo el temblor de las luces del invernadero. Otras en que, sin proponérselo, terminaron compartiendo el mismo sillón, cada uno con un libro, cada uno entrando y saliendo de la conversación. No hubo escenas románticas convencionales. Hubo miradas, no tantas caricias, y un tipo de cercanía que se alimentaba de confianza. Sofía, a su manera, mostró límites claros cuando fue necesario. Una tarde, tras una pregunta personal demasiado inquisitiva por parte de Marta, ¿no te da cosa, chica, andar tan cerca del dueño? Ella respondió con firmeza, trabajo aquí, y merezco respeto, como todos. Fue una respuesta que cerró bocas y abrió otras. Alejandro, al escucharla, sintió una gratitud silenciosa. No necesitó alardear. La escuchó y la defendió con actos, no con discursos. Mientras tanto, en el horizonte privado de Alejandro, otros frentes bullían. Armando Garza, su padre, encendía con comentarios la idea de que las lealtades familiares debían respetar ciertas convenciones. Alejandro, había dicho el hombre en la última llamada telefónica, no todas las decisiones pueden permitirse el capricho. Armando veía la casa como un estandarte que representaba no solo a un apellido, sino a una historia de negocios y tradiciones. Para él, el mundo se sostenía sobre la predictibilidad de las alianzas correctas. Un nombre que no encajaba podría, en su lógica, echar por tierra décadas de autoridad. Jimena Elizondo, exnovia de Alejandro y figura emblemática de la aristocracia local, reapareció con la elegancia fría de quien sabe entrar donde otros no se permiten. Sus visitas, al principio ostensiblemente sociales, llenaron ciertas conversaciones con tensión. Jimena no ocultaba su sorpresa ante la presencia de una joven de Villa Esperanza en el círculo íntimo de Alejandro. Sonrió con la compostura de quien mide sus palabras. No era necesario que dijera nada. La mirada bastaba. Lo que Jimena representaba no era solo el pasado sentimental de Alejandro, sino la idea misma de lo que debía ser la compañía adecuada para un heredero. Formación, título, apellido que asegurara alianzas. La combinación empezó a picar en los bordes. Rumores, miradas, artículos de opinión en redes que buscaban escándalo más que verdad. Un comentario anónimo sugirió que la nueva empleada era más que una empleada. Otro periodista, con menos remordimientos, cuestionó el profesionalismo de quien aceptara un cambio de roles tan abrupto. Pero el mundo de Alejandro no se movía solo por el rumor. Se movía, sobre todo, por decisiones contenidas y por un pulso que había aprendido a medir desde niño. Qué conservar, qué desafiar. Fue en una tarde de otoño, cuando las hojas del jardín botánico cercano comenzaban a dorarse y el sol justaba con la brisa, que sucedió algo que marcaría un pequeño quiebre. Alejandro invitó a Sofía a acompañarlo a una subasta benéfica que su fundación patrocinaba. No fue una invitación romántica, fue una decisión práctica, exponerla a un escenario donde consolidara su papel, donde pudiera observar y aprender sin la protección total del entorno doméstico. Ella aceptó con nervios y firmeza, como quien sabe que aceptar implica mostrarse, y eso, para alguien de su origen, es siempre una apuesta. En la sala de la subasta, entre velas y trajes que parecían pintados por modistas de historias ajenas, la presencia de Sofía fue notable por su naturalidad. No trató de imitar las formas de la alta sociedad, simplemente llegó con su postura limpia y su honestidad. ¿Hubo quien se sorprendió? Hubo quien sonrió con sorna. Jimena, con su abanico de ironía, observaba desde la distancia. Alejandro agradeció en silencio que ella no se sintiera intimidada. Además, la escena le permitió a Sofía ver el entramado de decisiones que sostienen empresas y fundaciones. Aprendió a leer subastas, a escuchar propuestas y a intuir el valor real detrás de los objetos. Cuando regresaron esa noche, la conversación en el coche fue breve. Sofía relató los gestos que llamó su atención, la manera en que algunas personas compraban para justificar la imagen y otras compraban con sentido. Alejandro sonrió por primera vez sin que aquello fuera una estrategia. Le comentó que en su mundo los gestos cuentan y que nada le molestaba tanto como la falsedad. Era una lección que esperaba que ella no olvidara. La relación, hasta aquí, había sido una sucesión de acercamientos cautelosos y decisiones que abrían puertas. No hubo promesas implícitas ni regalos ostentosos.
Alejandro actuaba con la sobriedad de quien sabe que los cambios se sostienen mejor cuando no están regados con fanfarrias. Pero fuera de la casa, los engranajes del rumor no habían dejado de girar. En una esquina de las redes apareció una fotografía borrosa, una silueta a través de la ventana de la mansión, una luz difusa, una sombra que podía interpretarse de muchas maneras. Nadie en la foto se distinguía con claridad, pero la insinuación creó una marea de susurros que empezaron a llegar a los oídos de quienes tenían un interés particular en la reputación de Alejandro. Sofía, al principio, pensó que era un eco que no la tocaba. En Villa Esperanza, donde los tumbos de la vida tienen formas diferentes y las semanas parecen más largas, los rumores rara vez alcanzan la magnitud de la ciudad. Pero allí, en la casa, la mirada de algunos empleados cambió. Marta, la voz de los pasillos, dejó caer frases que antes no habría pronunciado. El asunto tenía, a simple vista, la fuerza de algo que crecía a partir de la curiosidad de otros. Alejandro notó la tensión y volvió a sus medidas. Más discreción, más formación. No deseaba protagonismos, deseaba orden. Fue Dicardo quien, con la soltura de quien mide riesgos, propuso formalizar algo que hasta entonces no tenía forma. Que participe en el proyecto de archivo, dijo en una reunión de la oficina. No como un gesto simbólico, que trabaje, que aprenda, que firme responsabilidades. Alejandro lo pensó. No porque no confiara en las capacidades de Sofía, la había visto ordenar, preguntar, entregar resultados, sino porque cualquier decisión de esta índole debía ser irreprochable. Proponerlo implicaba presentar pruebas de mérito, cursos, horas de estudio, recomendaciones. No habría favores escondidos. Sofía, al enterarse, no reaccionó con lágrimas ni con gratitud sin capas. Preguntó por las condiciones del puesto. No se conformó con la promesa, pidió claridad. Le ofrecieron capacitación con un tutor, horarios que no interfirieran con sus labores y la posibilidad de acceder a la biblioteca en horarios ampliados. Para ella, aquello era más que un empleo, era un mapa para un destino que imaginaba posible. En la cocina, frente al puchero y las voces del personal, Alejandro y Sofía compartieron una conversación que definió límites y propósitos. Él le habló con una franqueza inusual para su mundo. No quiero que esto parezca un favor. Quiero que tengas herramientas y que esto sea tu obra. Ella, con la prudencia de quien no celebra antes de tiempo, le respondió: no aceptaría nada si no supiera que mis manos podrían sostenerlo. Fue una frase simple, de esas que no necesitan más explicación. Sin embargo, el viento de la ciudad ya había comenzado a cambiar. El rumor, alimentado por sombras y por la costumbre humana de fantasear con escándalos, empezó a acercarse a la superficie. Jimena, cuya presencia era una constante pequeña como una piedra en el zapato, no tardó en notar las maniobras. No hizo nada espectacular. Sus llamadas se volvieron más frecuentes. Sus encuentros con personas del círculo social de Alejandro parecían estar sazonados por un interés que no ocultaba su propósito. Alejandro, por su parte, se encontró en la necesidad de medir cada paso, no por temor al que dirán, sino por la responsabilidad que le confería su apellido. En esas semanas, Alejandro descubrió que proteger a alguien en su mundo no bastaba con dar acceso a libros o proponer cursos. Proteger implicaba también enfrentar la mirada pública, la voz de quien decide opinar sin conocer los hechos. Proteger implicaba, sobre todo, respetar la voz de la otra parte, permitir que Sofía tomara decisiones con su propio criterio. Ella, por su parte, mostró en más de una ocasión que su dignidad no era concesible. Rechazó una invitación a una cena íntima a solas con Alejandro porque le pareció prematuro. Pidió que los encuentros profesionales tuvieran testigos y aceptó que su formación fuera pública en la medida en que ayudara a evitar malentendidos. Fue así como la relación, en su fase inicial, se sostuvo en la transparencia y en la firmeza. Alejandro dio pasos que podían leerse como generosos y también como estratégicos. Abrió el acceso a recursos, habló con Ricardo y delineó un plan de formación, y dejó que la casa viera avanzar a una joven que no fingía ser otra cosa que lo que era. Sofía, a su lado, no cedió su autonomía. Exigió que cada decisión que la implicara tuviera razones claras y pruebas de mérito. La tensión crecía sin convertirse aún en crisis. El público circulaba en rumores y fotografías borrosas. Dentro de la casa, las voces variaban entre el apoyo prudente y la sospecha. Y en la mente de Alejandro, algo cambió de manera silenciosa.
La protección que en un principio pudo haber nacido de la compasión empezó a transformarse en reconocimiento. No era amor en el sentido arrebatado del cuento, era algo más pausado, más sólido. La convicción de que aquella joven poseía algo que le era esencial a él también. Honestidad sin disfraces, la capacidad de mantener su pie en el suelo, incluso en escenarios de brillo. En una tarde de trabajo en la biblioteca, cuando el sol dibujaba franjas doradas sobre los estantes, Alejandro encontró a Sofía reparando un pequeño desorden entre los ficharios. Sus manos se movían con pulso seguro. Le acercó una taza de té sin anunciarse y se quedó un momento mirándola ordenar, admirando la precisión con que colocaba las tarjetas. Fue un gesto sin dramatismos, fue un reconocimiento. Ella sonrió, apenas, sin demasiada ostentación. No necesitaba más. La casa, entretanto, seguía siendo un mundo con sus reglas. Armando, en su distancia patriarcal, seguía observando. Jimena seguía sonriendo con su ironía calculada. La prensa murmuraba, las redes insinuaban. Pero la historia que se cocinaba dentro de las paredes no era un escándalo sensacionalista, era un lento proceso de confianza y formación. Alejandro lo percibía con una mezcla de exigencia y ternura, como quien cuida una planta nueva en el invernadero. Ninguna prisa por forzar la flor. La tarde terminó con un detalle pequeño que, sin embargo, marcó un antes y un después. Alejandro, antes de retirarse a su despacho, dejó sobre la mesa de trabajo una lista: nombres de cursos, horarios propuestos, un nombre para tutor. Junto a la lista, una nota breve: si te interesa, dime cuándo empezamos. No había sello de autoridad, no había promesa oculta, solo la invitación a tomar la iniciativa. Sofía la encontró más tarde, con las manos aún impregnadas de tinta de archivo, y al leerla sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. El hilo de la historia hasta ese punto se tensó no por una explosión, sino por la suma de decisiones pequeñas que delineaban el terreno. Nadie sabía exactamente cómo terminaría, pero todos empezaban a ver que lo que sucedía en esa casa iba más allá de un incidente nocturno. Era el cruce de dos mundos que, con respeto y trabajos prácticos, intentaban aprender a caminar juntos sin que el uno aplastara al otro. Esa noche, mientras las luces de la mansión se apagaban una por una y la ciudad se recogía en el murmullo, Alejandro cerró el despacho con la estrella tenue de una lámpara aún encendida. La lista de cursos brilló sobre su escritorio, plano y concreto como un mapa. Respiró hondo, y por primera vez en meses la idea de un hogar no le pareció solo un lugar para dormir, sino el escenario en el que alguien más podría, con su esfuerzo, construir una vida que ya no necesite pedir permiso. Caminó hasta la ventana y miró al jardín iluminado. Allí, bajo la penumbra de los árboles, recordó la imagen de Sofía durmiendo en su cama la primera noche, la misma escena que había provocado un sinfín de consecuencias, pero que, al final, había sido el principio de una elección. No tomó decisiones grandilocuentes esa noche, preparó, sin embargo, el terreno. Dejó encargos a Ricardo, pidió a doña Elena que organizara horarios de biblioteca y envió un mensaje corto a Sofía. Si aceptas, mañana hablamos a las 10. Fue todo. La respuesta no tardó. Agradezco la oportunidad. Nos vemos mañana. Y en esa sencillez se cedió el paso a lo que vendría. La casa, como un organismo que respira, guardó un silencio expectante. Afuera, la ciudad no dejaba de cuchichear. Adentro, los pasos de cada quien marcaban la cadencia de un relato que no quería revelar sus páginas. Alejandro encendió la lámpara sobre su mesa y por un instante permitió que la idea de la protección tuviera la forma de una promesa, simple, concreta y exigente. Fue un acto de responsabilidad más que de heroísmo. Y así, con la noche extensa por delante, cerró la puerta del despacho sabiendo que al día siguiente habría una conversación que definiera con mayor nitidez el rumbo de ambos. La historia continuaba, tejida en pequeños gestos y decisiones, y nadie podía aún predecir el ruido que el mundo exterior introduciría. Pero dentro de la casa, en la intimidad de una biblioteca que se abría a quien quisiera aprender, una joven de provincia y un hombre acostumbrado a la distancia empezaban a escribir juntos las primeras frases de algo que, por su honestidad, prometía ser distinto. La lista de cursos sobre el escritorio actuó como una bisagra. Al abrirse, la casa se movió con nuevos ruidos, pasos más decididos, miradas más cautelosas, conversaciones que ya no podían limitarse a los pasillos. Sofía empezó las clases con puntualidad y una mezcla de nervio y orgullo que le hacía apretar el bolígrafo con fuerza. Su tutor, un hombre de voz grave que había pasado por oficinas y archivos, la miraba con respeto.
Si trabajas así, no habrá quien no reconozca tu nombre, le dijo en la primera sesión. Ella respondió con su habitual mesura. No busco un nombre, busco saber qué hacer con lo que me den. Fue suficiente para que el tutor ajustara los temas del curso hacia lo práctico: gestión de documentos, protocolo de reuniones, redacción de correos formales. En la mansión la rutina se transformó. Las bibliotecas, antes accesibles solo para ciertos ocasionales, se iluminaron con un propósito: horas reservadas, fichas de estudio, un pequeño escritorio con una lámpara donde Sofía repasaba conceptos hasta tarde. Alejandro la veía trabajar desde lejos, y a ratos le sorprendía lo poco que necesitaba intervenir. Había en ella una capacidad para ordenar sin imponer, para aprender sin pedir permiso. En los almuerzos del personal, en las conversaciones en la cocina, su presencia fue dejando una estela distinta, no siempre de aplausos, pero sí de respeto contenido. Antes del baile, una caja plateada con un vestido, una máscara, una noche que podría cambiarlo todo. El baile de máscaras de la fundación se acercaba, una tradición donde la alta sociedad se mostraba como quien exhibe piezas de museo. Para muchos era una oportunidad social, para otros una prueba de imagen. Alejandro insistió para que Sofía asistiera como observadora. «Quiero que veas cómo se mueve el mundo que financia este jardín», le dijo. Ella aceptó con la misma prudencia con la que aceptó los cursos, preguntando: «¿Debo llevar algo especial?». Él le regaló una caja plateada con un vestido sencillo, nada ostentoso, y una máscara que no buscaba ocultarla, sino darle un nombre en esa noche de disfraces. La velada fue una coreografía de luces y vedettes silenciosas. Sofía llegó con discreción, y en vez de fingir, permaneció ella misma, hablando con naturalidad, escuchando más que interviniendo. Entre los invitados, Jimena observaba como quien escudriña una grieta en el mármol. Su sonrisa era un campo minado. Alejandro y Sofía se movieron por el salón con la distancia que imponen las normas, y la cercanía que alimenta la confianza. Hubo un instante, en la terraza con vista al jardín iluminado, donde las máscaras se desanudaron y las palabras se hicieron sinceras. Bailaron sin demasiadas pretensiones. La música los empujó a acercarse. No hubo preámbulo dramático. Fue una proximidad que brotó de la conversación. Hablaron de noches largas, de libros que curan el cansancio, de cómo se sostiene una casa cuando las voces se apagan. En un momento, cuando la madrugada amenazaba con disolver la fiesta, sus manos se encontraron sin ruido. Quizá fue la mezcla de luz, quizá la honestidad que había surgido entre ellos. La decisión de besarse fue breve y clara, un gesto de dos adultos que habían elegido permanecer allí. El beso fue suave, consensuado, una confirmación de algo que ninguno de los dos quiso dramatizar en voz alta. Alguien tomó una fotografía. No fue un robo monumental, fue la captura de un instante que, fuera de contexto, se transformó en combustible. La imagen, recortada, enfocaba la sombra de dos figuras contra el ventanal, y, en el titular implícito de una red social, se leyó la oportunidad de hacer drama. No faltaron quienes, en pos de likes, retocaron la foto para que pareciera más íntima de lo que fue. La filtración llegó a la prensa digital con la rapidez de una llama en pasto seco. Al día siguiente, la portada de un portal local abría con una frase seca: «Escándalo en la mansión. Beso entre el heredero y la nueva empleada». Los comentarios se multiplicaron. En las oficinas circulaban impresiones. En la casa, miradas. El impacto se sintió en distintas frecuencias. Para algunos empleados, la foto fue una confirmación de sospechas. Para otros, un agravio a la privacidad. Marta, la que siempre tenía un rumor listo, encontró un lugar donde ponerlo en palabras. Otros guardaron silencio, como si la dignidad les impidiera comentar lo obvio. En los círculos de la alta sociedad, la noticia se convirtió en conversación de sobremesa y en arma política. Armando Garza marcó su descontento con llamadas medidas. Jimena, con esa mezcla fría de quien ve un error moral, empezó a moverse en los alores con una red de gente para comentar la supuesta impropiedad. Ante la tormenta, Alejandro actuó con su estilo, sin estridencias pero con claridad. Convocó a una reunión del Consejo de la Fundación y en privado habló con Sofía. «Hablemos de lo que vamos a decir», fue su frase. Ella aceptó, no con sumisión, sino con la decisión de quien sabe que su voz también puede contar. Prepararon un breve comunicado, que la imagen no decía la verdad completa, que aquello había sido un instante en una noche de trabajo y aprendizaje, que la Fundación seguía trabajando por su misión. Fue un primer gesto público, una forma de poner claridad. Pero la marea no cesó. En menos de una semana, el asunto llegó a la dirección de la empresa familiar. Armando convocó una junta extraordinaria. La filtración había encendido dudas sobre la idoneidad de las decisiones que Alejandro tomaba en el nombre de la familia. En la convocatoria se hablaba de reputación y de decisiones que podrían afectar el legado. Alejandro, sabiendo que la defensa debía ser sólida, preparó documentos, contratos de formación, planillas de asistencia, evaluaciones de tutor.
Tenía la previsión de Ricardo y el respaldo de quienes habían visto trabajar a Sofía. No era solamente defensa del rumor, era la defensa de una trayectoria que había comenzado a trazarse con pasos concretos. Antes del consejo, una foto en la ventana que encendió la prensa y una sala donde se decidiría su futuro. La sala del consejo olía a madera pulida y a protocolo. Armando, liderando la sesión con voz cortante, delineó el escenario. La casa no puede permitirse apariencias que pongan en riesgo contratos y confianza. Sus palabras eran una mezcla de preocupación genuina y cálculo. Algunos consejeros asintieron con la cabeza, pensando en el balance y en la exposición mediática. Jimena, sentada en un rincón, observaba con la compostura de quien guarda una daga invisible. Alejandro pidió la palabra. Su voz fue firme, sin teatralidad. Presentó las pruebas, la lista de cursos, las evaluaciones, el contrato que especificaba funciones y responsabilidades. Habló de la transparencia con la que había tratado el asunto, de la decisión de presentar a Sofía como participante del proyecto de archivo y de su derecho a acceder a formación. Esta no es una cuestión de capricho, dijo. Es una apuesta por la capacidad y por la responsabilidad que uno debe asumir cuando decide dar herramientas a otra persona. En la sala se notó la diferencia entre la defensa pública y el rumor que se alimenta de sombras. Cuando le tocó hablar a Sofía, algo cambió en el clima. No entró con teatralidades, entró con la sencillez que la había caracterizado desde el principio. Sus palabras fueron directas, con un pulso que impidió que la lástima la tergiversara. No soy un símbolo ni un accidente, dijo. Soy una persona que trabaja, que aprende y que comete errores como cualquiera. Acepté formarme porque quiero hacer bien mi trabajo. No vine a aprovechar nada. Su voz no suplicó, reivindicó. Explicó brevemente sus funciones, mencionó las horas de estudio, habló de la tutoría de Ricardo y de cómo las tareas le exigían responsabilidad. Habló con la dignidad de quien no pretende recibir favores sin merecerlos. Las palabras de Sofía resonaron más allá del gesto. Mostraron que la cuestión no era una novela romántica forzada, sino una relación entre dos adultos que habían decidido cruzar un tramo de vida con honradez. La votación concluyó con un resultado que sorprendió a algunos. La mayoría mostró respaldo a la permanencia de Sofía en el proyecto, a condición de que todo quedara documentado y sometido a auditoría interna. La resolución implicaba que la decisión de Alejandro no era irreprochable por su sola voluntad, sino sometida a criterios objetivos. Fue una victoria parcial que sentó un precedente. La verdad del trabajo podía equilibrar los prejuicios. La consecuencia más dura vino del lado familiar. Armando, que no halló cabida para la convivencia de esos criterios con sus principios, hizo público su desencanto. Presentó su renuncia a la presidencia del Consejo. Fue un gesto dramático, anunciado como una decisión por el bien del patrimonio, pero con un fondo claro, la ruptura de un afecto que no supo comprender. La noticia se sumó al ruido mediático, y en los pasillos de la empresa comenzaron a preocuparse por las transiciones. Algunos miembros del consejo optaron por distanciarse, otros, que compartían la visión de Alejandro, permanecieron firmes. En la casa, la renuncia de Armando dejó un vacío, y también una claridad. Alejandro, lejos de celebrarlo, sintió el peso del precio. Su decisión había quebrado algo que no imaginó romper. La distancia con su padre creció, y con ella, un aprendizaje que le costó aceptar. Cambiar no era solamente abrir puertas, también era asumir las consecuencias de esa apertura. Sofía, dolida por la polémica que la había puesto en el centro, mostró la entereza que la caracterizaba. Reconoció el sacrificio de Alejandro, y con voz baja, propuso seguir adelante con su propia vida laboral. No quería ser la causa de nadie. El ruido, sin embargo, no apagó los gestos de cariño. Ricardo y algunos miembros del equipo organizaron con discreción una presentación formal. Un acto sencillo donde se explicó la nueva estructura de trabajo, las funciones asignadas a Sofía y los indicadores de su desempeño futuro. La transparencia fue la herramienta para sofocar la especulación. Firmaron contratos, hubo registros de horarios, y se definió un paquete que incluía remuneración adecuada, transporte seguro a la casa, y la posibilidad de que Sofía visitara a su madre en Villa Esperanza una vez al mes con ayuda logística. No eran dádivas, eran condiciones laborales.
Las fichas laborales hablaban por ella. El tiempo, con su ritmo lento, empezó a acomodar las cosas. Algunas puertas se cerraron, otras se abrieron. Jimena mantuvo su distancia social, pero la ciudad, acostumbrada a ciclos, terminó por poner el foco en otros asuntos. La prensa, hambrienta de novedades, encontró otros titulares. En la casa, la dinámica se estabilizó. Había momentos de tensión, sí, pero también de cotidiana normalidad. Sofía seguía corrigiendo fichas, Alejandro seguía firmando documentos, y ambos se encontraban en el jardín para intercambiar impresiones sobre los avances del proyecto. Hubo rupturas íntimas también. Algunas amistades se alejaron, ciertas cenas en las que antes eran habituales dejaron de llamarlo. Alejandro lo asumió como parte del costo. Y en un gesto que hablaba más del corazón que del orgullo, decidió reparar el lazo con la madre de Sofía. Viajó a Villa Esperanza con la discreción que le era propia. Encontró a doña Carmen en una casa de paredes encaladas y techo de tejas, preparando pan. Llevó flores sencillas y la invitación a conversar. Hablaron largo rato. Él quiso escuchar, ofrecer disculpas y explicar que su intención había sido la de dar oportunidades, no de causar dolor. Doña Carmen, con la sabiduría de quien conoce las derrotas y las alegrías, aceptó el gesto con reserva y cariño. Alejandro le propuso algo concreto: ayudar con la casa, asegurar una economía que permitiera a doña Carmen descansar más y no trabajar tanto. Compró en silencio una pequeña casa cerca del pueblo y se la ofreció como seguridad para ella. No fue un regalo para impresionar, sino una forma tangible de retribuir lo que consideró una deuda con la familia de Sofía. La noticia de la casa llegó a Villa Esperanza como un rumor primero y como una verdadera mejora después. Doña Carmen la recibió con lágrimas contenidas, sin grandilocuencia, y la comunidad reconoció que, aún entre reservas, algo se había hecho desde la honestidad. Sofía, al saberlo, no lo aceptó con ligereza. Agradeció, abrazó a su madre y dejó en claro que aquello no borraba todo. No necesito casas para demostrar nada. Necesito que lo que hacemos sea justo, dijo. Alejandro lo entendió y no insistió en los gestos. Se contentó con hacer aquello que pudo y con aprender a no suplir afectos con cosas. Los meses trajeron una tregua que no fue indiferencia, sino ajuste. Sofía avanzó en su formación, obtuvo certificaciones básicas y empezó a liderar una sección del archivo con criterios modernos. Organizó exhibiciones que la fundación apoyó y su trabajo comenzó a ser reconocido por su propia fuerza. Alejandro la protegió sin asfixiarla. La acompañó como quien respeta la autonomía de la vida que crece al lado. En público, su vínculo dejó de ser un escándalo para convertirse en la historia de una transformación profesional y humana que muchos, con esfuerzo, aceptaron. Hubo, por supuesto, momentos en que las dudas volvieron. La presencia de Jimena seguía siendo una sombra intermitente. En una gala, ella apareció con la intención explícita de confrontar. No buscó el escándalo. Buscó la confirmación de que la norma social seguía intacta. Pero la respuesta de Alejandro fue calma. Defendió su derecho a elegir y la coherencia de sus decisiones. Las palabras no eran ofrendas a la vanidad. Eran convexas y responsables. Jimena, al final, se marchó sin grandes estridencias. Su estrategia había perdido el brillo. La culminación del arco emocional llegó en un lugar distinto, en el jardín botánico, el mismo que la fundación cuidaba y donde, meses antes, habían caminado como aprendices. Alejandro invitó a Sofía a pasear una tarde en que las hojas jugaban con la luz y el aire olía a tierra humedecida. No hubo público, ni testigos obligados. Solo la seriedad de dos vidas que habían cruzado caminos. Caminaron entre senderos de helechos y flores tardías. Hablaron de proyectos, de memorias familiares, de lo que cada uno había perdido y ganado. Alejandro llevaba en la mano una pequeña caja. No fue un espectáculo. Fue la narración íntima de una decisión. Se detuvieron frente a un invernadero donde unas orquídeas raras crecían en silencio. Alejandro habló primero, con la voz templada por la experiencia reciente. No quiero que esto sea un acto para impresionar a nadie. He aprendido a pagar el precio de mis decisiones. Sé que te pedí paciencia y que tu vida no puede depender de mi impulso. Hizo una pausa y respiró. Quiero preguntarte si quieres construir un camino conmigo. No por lo que represento, sino por lo que somos cuando estamos honestos. Abrió la caja y apareció un anillo sencillo, de diseño sobrio, con una pequeña gema que reflejaba la luz del invernadero.
No había pompa, había una petición. Sofía, con la calma que la caracterizaba, miró el anillo y luego a Alejandro. No respondió de inmediato. Pensó en su madre, en Villa Esperanza, en la casa que ahora respiraba con menos preocupaciones. Pensó en las renuncias que otros habían hecho y en las decisiones propias. Finalmente, con voz clara y un brillo en los ojos, dijo: «Sí, quiero intentarlo, pero no como alguien que se convierte en parte de tu nombre. Quiero ser parte de lo que hacemos juntos». Su respuesta fue un acuerdo de voluntades, una promesa de trabajo compartido. La aceptación no hizo desaparecer del todo las consecuencias. Hubo quien siguió cuestionando, quien guardó distancia. Algunos miembros del Consejo se abstuvieron en la votación final de reconocimiento público. Algunos colegas optaron por mantener formalidades. Pero, al mismo tiempo, apareció algo más potente. La prueba de que dos mundos podían encontrarse sin que uno devorara al otro. Alejandro y Sofía firmaron documentos que organizaban su vida profesional y personal. Responsabilidades claras en la fundación, políticas de trabajo, planes de conciliación y, en lo personal, acuerdos para proteger la autonomía de cada uno. El cierre fue sencillo. En la casa, un almuerzo familiar con personas que habían resistido el ruido reunió a algunos pocos. Doña Elena preparó el postre. Marta trajo una servilleta con timidez. Ricardo habló en voz baja de los próximos proyectos. En Villa Esperanza, doña Carmen guardó la llave de su nueva casa como quien atesora un respiro. Alejandro, mirando a Sofía a través de la mesa, sintió que la noche tenía un sabor distinto, menos a victoria pública y más a construcción cotidiana. En la última escena, la luna volvió a asomar por el ventanal de la suite principal, pero esta vez no encontró a una desconocida dormida por sorpresa. Encontró a una mujer que ya no necesitaba esconderse, a un hombre que había aprendido a asumir el costo de sus elecciones. La imagen que una vez encendió la prensa había sido transformada por hechos y palabras. La casa, por primera vez en mucho tiempo, sonó como un lugar donde dos vidas aprendían a coincidir sin anularse. Si crees que el amor puede superar mundos distintos, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios.